Ahora vamos a ver el tema 2 que se llama álgebra vectorial, perdón, espacios vectoriales y vamos a comenzar ya. Entonces, déjenme ver. Bueno, espacio vectorial. En álgebra utilizaremos el término vector como un elemento de un conjunto sobre el cual pueden aplicarse las operaciones de suma y multiplicación por una escala. Entonces, en el curso anterior de cálculo y geometría analítica, ustedes ya estuvieron trabajando con vectores, pero casos particulares de vectores, como pares ordenados o como ternas ordenadas. Aquí en álgebra lineal vamos a usar el término vector desde un punto de vista un tanto más abstracto y le vamos a llamar vector a cualquier elemento que pertenezca a un conjunto y sobre el cual puedan aplicarse la operación de suma entre vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, a cualquier conjunto de elementos sobre el cual pueda aplicarse estas dos operaciones, les repito cuáles son estas operaciones, suma de vectores y multiplicación de un vector por un escalar, a cualquier conjunto donde se le puedan aplicar esas dos operaciones, le vamos a llamar espacio, bueno, espacio vectorial, y a los términos que lo conforman le vamos a llamar vectores. Entonces, les repito, no solo vamos a ver a los vectores como los aprendieron en el curso de cálculo y geometría analítica, sino que los vamos a ver desde una perspectiva un poco más abstracta. A cualquier elemento perteneciente a un conjunto al que se le pueden aplicar estas dos operaciones, le vamos a llamar vector. Bueno, entonces dice, para definir a un espacio vectorial se requiere un conjunto V cuyos elementos les vamos a llamar vectores. Y necesitamos también un campo de definición. Entonces recuerden, eso fue lo último que vimos, un campo o cuerpo es un sistema formado por un conjunto de elementos y dos operaciones, a cuyos elementos les llamaremos escalares. Entonces recuerden, esto es súper importante. Para definir a un espacio vectorial requerimos un conjunto V formado por elementos a los que les vamos a llamar vectores y también requerimos un sistema algebraico formado por un conjunto K y dos operaciones al que le vamos a llamar campo. Este campo estará formado exclusivamente por escalares. Escalares, sus elementos serán escalares. Bueno, entonces eso es lo que necesitamos en principio. Tómenlo en cuenta, un conjunto de elementos a los que les vamos a llamar vectores y otro conjunto, pero de escalares, con dos operaciones al que le vamos a llamar campo. Campo, muy bien. Bueno, entonces, además de esto, de los dos conjuntos, uno de vectores y otro de escalares, necesitamos dos operaciones. Definir dos operaciones, justo lo que decía aquí, la definición, que es cualquier conjunto de elementos a los que se les llama vectores, para los cuales se les pueden aplicar la operación de suma de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, necesitamos esas dos operaciones. La suma de vectores nos deben de decir, ah, mira, para este conjunto de vectores, la suma se efectúa de esta manera. Y nos deben de decir, ah, mira, para este conjunto de vectores y este conjunto de escalares, la multiplicación de un escalar por un vector se realiza de la siguiente manera. Entonces necesitamos dos conjuntos, uno de vectores, otro de escalares y dos operaciones. Una que va a ser la suma de vectores y otra que va a ser la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Hasta aquí todo claro, muchachos? ¿Me van siguiendo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Pueden interrumpirme cuando algo no les quede claro. Bueno, vamos a ver la definición. Entonces, sea V un conjunto no vacío y sea K un campo donde se definen las operaciones de adición de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar, se dice que el conjunto V es un espacio vectorial sobre el campo K si se cumplen los siguientes axiomas. El primer axioma, bueno, lo primero que tenemos que hacer otra vez, como le hacíamos en el tema anterior, cuando veíamos los sistemas algebraicos, es definir tres elementos que pertenezcan al conjunto V que está formado por vectores. Y requerimos definir dos elementos que pertenezcan al campo K. Recuerden, estos elementos se llaman escalares. Entonces, eso es lo que requerimos. Tres vectores, dos escalares. Definir tres vectores,
dos escalares. Muy bien, bueno. Entonces, con eso comenzamos, de eso partimos, de definir tres vectores pertenecientes al conjunto V y dos escalares pertenecientes al campo K. Posteriormente empezaremos a hacer la verificación de los axiomas. La primera es que la suma de vectores pertenezca al espacio vectorial V. ¿Cómo le llamarían a esa propiedad, muchachos? ¿Cerradura? Cerradura, exactamente. Entonces, la primera propiedad o axioma que debe de verificarse es la cerradura, que la suma de vectores dé por resultado un nuevo elemento que también sea un vector. Si eso se cumple, entonces ya decimos que este axioma se cumple. Si al sumar dos vectores obtenemos un nuevo vector que tenga la forma de los primeros, entonces decimos se cumple y ya pasamos a el siguiente axioma. El siguiente axioma nos dice que al sumar a los vectores v1 y v2 en primer lugar y posteriormente sumarlo al vector v3, nos debe dar lo mismo que efectuemos la suma de v2 con v3 y al resultado obtenido lo sumemos con v1. ¿Cómo le llamarían a ese axioma? Asociatividad. Muy bien, por eso les decía, es muy parecido a lo que hemos estado viendo. Perfecto. Luego, el axioma 3 dice, para todo vector V perteneciente al espacio vectorial V, existe un vector al que se le conoce como vector 0, que también pertenece al espacio vectorial V, tal que se cumple lo siguiente, que el vector V más el vector 0 es igual al vector V, o bien el vector 0 más el vector V es igual al vector V. ¿Cómo le llamarían a ese axioma? ¿El elemento neutro? El vector 0 se llama en este caso, pero es parecido a lo que le llamábamos nosotros el elemento neutro o el elemento idéntico para los sistemas algebraicos. Muy bien, perfecto. Entonces aquí sí, este sí se llama vector 0, pero no necesariamente tiene que ser el vector 0 que conocemos. Les decía, ustedes en el curso previo de cálculo y geometría analítica ya estudiaron a los vectores, pero estudiaron un caso particular, los vectores pertenecientes al espacio vectorial R2 y R3, pero nosotros vamos a estudiar otros espacios vectoriales. Vamos a analizar a los vectores desde una perspectiva más abstracta. Muy bien, y dijimos, un vector puede ser cualquier elemento que pertenezca a un conjunto donde se le puedan aplicar dos operaciones. La primera es suma de vectores y la segunda multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, cualquier conjunto que cumpla eso va a ser un espacio vectorial. Bueno, entonces les decía, esta se llama vector 0, existencia del vector 0. Permítanme. Voy a borrar esto y lo voy a poner aquí entre paréntesis. Existencia del vector 0. Listo, ya está. Entonces seguimos con el axioma 4. Dice, para todo vector V perteneciente al espacio vectorial V existe el inverso del vector V, que también debe de pertenecer al espacio V, para el cual se cumple que al sumar al vector V más su inverso, nos debe de dar el vector nulo o vector 0. Muy bien, perfecto. ¿Cómo le llamarían a ese axioma? ¿O a cuál se parece? ¿Elemento inverso? Exacto, a la existencia de los elementos inversos. Aquí serían los vectores inversos. Muy bien, muy bien, muy bien, Teira, gracias. Y luego tenemos la axioma 5, que dice que al sumar al vector 1 con el vector 2, nos debe de dar el mismo resultado que efectuemos primero la suma del vector 2 más el vector 1. ¿Cómo le llamarían a este axioma? Lo de conmutatividad. Conmutatividad, exacto. Y como ustedes pueden darse cuenta, la existencia del vector 0 o vector nulo se hace por la derecha o por la izquierda. Y también en los vectores inversos, por la derecha y por la izquierda. Para que nosotros nos ahorremos trabajo, podemos cambiar otra vez, podemos cambiar de posición el axioma 5, efectuarlo después del 2 y así
Estas no se garantizan que se cumplan. Eso lo repito de nuevo. No se garantiza que se cumplan, pero ya podemos efectuar solo por la derecha o por la izquierda. Uno de los dos. Si esta la movemos a la posición 3, no tenemos que efectuarlo por la derecha y por la izquierda. Bastará con que se haga en una dirección, la que ustedes quieran. Si esta se cumple, entonces no es necesario hacerlo por la izquierda o por la derecha, sino solo una de las dos. Igual que lo hacíamos antes, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí fue claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, como podemos observar, los primeros 5 axiomas que deben de cumplirse para que un conjunto sea denominado espacio vectorial es que ese conjunto para la operación suma de vectores sea un grupo abeliano. Entonces, esos son los primeros 5 que deben de cumplirse. Ser un grupo abeliano del conjunto que está formado por vectores bajo la operación suma de vectores. Ok, bueno, entonces vamos a seguir, porque no son las únicas 5 axiomas que deben de cumplir, faltan otras 5 que aquí están. Esto de aquí arriba es la repetición de lo que estaba originalmente. Bueno, entonces seguimos con los axiomas. El axioma 6 nos dice que al multiplicar un escalar alfa perteneciente al campo K, el resultado tiene que ser un vector que siga perteneciendo, al espacio vectorial V. Entonces, ese axioma sería la cerradura para la multiplicación de un vector por un escalar. Que al multiplicar un escalar por un vector, nos siga quedando un vector que pertenezca al espacio con el que estamos trabajando. Eso es lo que nos dice esta propiedad. La propiedad 7 nos dice que si multiplicamos al escalar alfa por la suma de los vectores B1 y B2, sea lo mismo que multipliquemos al escalar por el vector V1 más el escalar alfa por el vector V2. ¿Cómo le llamarían a este axioma? Distributividad. Exacto, distributividad de la multiplicación de un escalar sobre la suma de vectores. Muy bien, perfecto. Bueno, y el axioma 8 sería que si tenemos una suma de escalares multiplicadas por un vector, sea lo mismo que multipliquemos a cada uno de los escalares por ese vector. Entonces también estamos distribuyendo. Bueno, y el axioma 9 sería que al multiplicar el escalar alfa por la multiplicación del vector v por el escalar beta, nos dé lo mismo que primero hagamos la multiplicación de los escalares y al resultado obtenido lo multipliquemos por el vector v. Y ese axioma se conoce como homogeneidad. Y ya el último axioma se llama escalar idéntico. Nos dice que existe un escalar que se llama alfa que pertenece al campo K para el cual se cumple que ese escalar alfa multiplicado por el vector v nos sigue quedando el vector v. Entonces, para que esta se cumpla, el escalar debe de ser único. Entonces, el escalar idéntico debe de ser único para que este axioma se cumpla. Les repito, dice, existe un escalar alfa que pertenece al campo K para el cual se cumple que al multiplicar a cualquier vector v perteneciente al espacio vectorial v por el escalar alfa nos siga quedando ese vector v. Muy bien. Y esos son los axiomas que debemos de verificar para saber si un conjunto formado por ciertos elementos a los cuales se les puede aplicar la suma de vectores y la multiplicación por un escalar es un espacio vectorial. Entonces son 10 propiedades, 10 axiomas que debemos de verificar. Entonces tómense un momento para copiar y continuar. Entonces, a ver, déjenme ver. Ok, entonces, bueno, antes de ver el otro concepto, vamos a ver propiedades de los espacios vectoriales. Si V es un espacio vectorial sobre el campo K, entonces cumple las siguientes propiedades, que son, aquí, estas no se deben de verificar. Ya si ustedes comprobaron que es un espacio vectorial, se van a cumplir estas propiedades. La primera dice que para todo vector V1, V2 y V3 pertenecientes al espacio vectorial, si yo sumo al vector 1 con el vector 2 y luego sumo al vector 1 con el vector 3 y me da lo mismo, entonces significa que el vector 2 y el vector 3 son iguales.
Les repito, si sumo al vector 1 con el vector 2 y por otro lado sumo al vector 1 con el vector 3 y los resultados que obtengo son los mismos, entonces se concluye que el vector 2 y el vector 3 son el mismo vector. La propiedad 2 dice que el vector 0 es único y para el cual se debe de cumplir que al sumar al vector v con el vector nulo, nos debe de quedar el vector v para cualquier vector v que pertenezca al espacio vectorial. Entonces, el vector 0 o el vector nulo debe de ser único y debe de cumplirse que cualquier vector sumado con el vector nulo nos da ese mismo vector. Ok. Después dice que la propiedad 3, para cada vector, su inverso es único y debe de cumplirse que un vector v más su inverso nos debe de quedar el vector nulo. La propiedad 4 nos dice que la ecuación vector u más vector x igual a v debe de tener solución única en el espacio vectorial v. O sea, que debe de existir uno y solo un vector que satisfaga esta ecuación vectorial. La propiedad 5 dice que para todo vector v perteneciente al espacio vectorial debe de cumplirse que el inverso del vector inverso es el vector original. Y por último, para todo vector u y v pertenecientes al espacio vectorial v, debe de cumplirse que el inverso de la suma de vectores es igual a el inverso del vector u más el inverso del vector v. Muy bien, entonces tómense un momento para... Bueno, entonces otras propiedades que se cumplen, si ya vimos que el espacio, perdón, si el conjunto V es un espacio vectorial sobre el campo K, entonces se cumple que para todo escalar alfa perteneciente al campo K, al multiplicar al escalar alfa por el vector 0, nos queda el vector 0. Y para todo vector V perteneciente al espacio vectorial V, se cumple que al multiplicar al vector V por el escalar 0, nos debe de dar el vector 0. Muy bien. Luego dice, para todo escalar alfa perteneciente al campo K y para todo vector V perteneciente al espacio vectorial V, se cumple que el inverso del escalar alfa multiplicado por el vector V es igual a la multiplicación del escalar alfa por el vector V inverso. O bien, el inverso del vector V por el escalar alfa. La cuarta propiedad que se cumple, que para todo alfa perteneciente al campo K, para todo vector v perteneciente al espacio vectorial v, si se multiplica el escalar alfa por el vector v y da por resultado el vector 0, solo se puede deber a dos situaciones. La primera es que el escalar alfa sea el escalar 0 o bien que el vector v sea el vector nulo. Entonces, esto es importantísimo. Si yo multiplico a un vector por un escalar alfa y el resultado es el vector 0, solo puede deberse a dos situaciones, que el escalar sea el escalar 0 o que el vector sea el vector nulo. Muy bien. Luego, para todo escalar alfa perteneciente al campo K y todo vector u y v perteneciente al espacio vectorial v, si al multiplicar al escalar alfa por el vector u me da el mismo resultado de multiplicar al escalar alfa por el vector v y el escalar alfa es distinto de 0, entonces significa que ambos vectores son iguales. Y por último, para todo escalar alfa y beta perteneciente al campo K y el vector v perteneciente al espacio vectorial v, al multiplicar el escalar alfa por el vector v, me da el mismo resultado que al multiplicar el escalar beta por el vector v y el vector v es distinto del vector 0, entonces significa que los dos escalares son iguales, que son el mismo escalar en realidad. Y alguien podría preguntarse, ¿y por qué está diciendo que sean distintos del vector 0? Ah, pues porque si el vector v es el vector 0, al multiplicar al vector 0 por cualquier escalar, el vector 0 no cambia. Con eso no puedo asegurar que los escalares sean iguales. Pero por otro lado, si el vector es distinto del vector 0, cualquier otro vector que no sea el vector 0, y al hacer la multiplicación de ese vector por el escalar alfa y luego de ese vector por el escalar beta, obtengo lo mismo, entonces eso significa que fue porque el escalar alfa y el escalar beta son iguales entre sí. Muy bien. A ver, déjenme ver de una vez la última. Dice aquí sustracción. Si nosotros queremos hacer una sustracción de vectores,
lo que tenemos que hacer es una suma de vectores, pero será, si yo quiero al vector u, le quiero sustraer el vector v, lo que hago es que al vector u le sumo el inverso del vector v para cualquier vector u y v perteneciente al espacio vectorial v. El vector u menos v se llama diferencia de u menos v. Entonces, si yo quiero hacer una resta de vectores, la puedo hacer de esta manera. Al vector u le sumo el inverso del vector v y eso es todo. Ahora sí. Entonces, ok, bueno, entonces nos dice, determina si el conjunto A formado por estos elementos que son matrices de orden 2, cuyos elementos son números reales. Determinar si este conjunto es un espacio vectorial sobre el campo real. Observen, aquí ya me están diciendo, mi campo es real. Bueno, mi campo son los números reales. Entonces, nos piden determinar si este conjunto es un espacio vectorial sobre el campo real, estando las operaciones de adición entre vectores y multiplicación de un vector por un escalar definidas de esta manera. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que tengo un conjunto formado por vectores, pero mis vectores son matrices de orden 2 con elementos reales. Esta es una que pertenece a ese conjunto A. Esta matriz, esta otra, esta es otra, y todas las matrices que sean de orden 2 con elementos reales pertenecen al conjunto A. Si yo tengo esta otra matriz, que también es de orden 2, pero fíjense, estos son sus elementos. Esta no pertenece al conjunto A, porque sí es de orden 2, pero sus elementos no solo son reales, hay algunos elementos que son complejos. Entonces, esta es una matriz de orden 2, pero no pertenece al conjunto A porque no, sus elementos que la forman no son todos reales. Muy bien, entonces eso es lo primero. Me pides determinar si este conjunto formado por matrices es un espacio vectorial sobre el campo real. Entonces, aquí tengo este otro conjunto que está formado por números reales, raíz de 2, 3, un medio, no sé, el número e, etc. Entonces tengo un conjunto formado por vectores y un conjunto formado por escalares. Y luego dos operaciones. La primera es suma de vectores y la segunda es multiplicación de un vector por un escalar. Multiplicación por un escalar, lo resumimos así. Pero es la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, yo tengo que seguir la regla o criterio de asignación tal cual. No me voy a ir por lo usual a menos que me digan, ah, fíjate que la suma es la suma usual que ya conoces. O fíjate que la multiplicación es la multiplicación usual que ya conoces. Pero si no me dicen eso, si no me dicen qué es lo usual, me van a decir cómo se efectúa la operación. Entonces aquí me están planteando que al sumar al vector 1 con el vector 2, aquí me ponen qué forma tienen los vectores, B1 y B2. ¿Cómo se suman? Ah, pues me dice, suma los elementos que están en las posiciones 1, 1, o sea, primer renglón, primera columna, súmalos. Luego, suma los elementos que están en la posición segundo renglón, primera columna. Pero, ajá, ya está, sumo este con este, pero además agrégales 2. Luego, suma los elementos que están en el primer renglón, segunda columna, y agrégales 2. Luego, suma los elementos que están en las posiciones segundo renglón, segunda columna, simplemente. Entonces, observen, sumo estos elementos, sumo estos otros, y los de la diagonal opuesta también se suman, pero se les agrega 2 a cada uno de ellos. Esa es la regla o criterio de asignación que ahí se está planteando. Y alguien puede decir, ¿pero por qué es así? Pues no nos están preguntando, dime por qué razón se efectúa de esa manera la suma. No, simplemente me están diciendo, verifica que para ese conjunto, bajo esta definición de suma, si es un espacio vectorial o no. No me cuestiones cómo se está efectuando. Es una manera en la que yo me imaginé que se realizan los vectores. O por alguna razón yo necesito que de esa manera se efectúe la suma. No me cuestiones eso. Más bien ayúdame a verificar si de la manera en la que yo planteé la suma de vectores
sí cumple los 10 axiomas para que mi conjunto A sea un espacio vectorial. Y bueno, luego me dice, la multiplicación por un escalar se efectúa de esta manera. El escalar alfa por el vector formado de elementos A, B, C y C, nos queda alfa A, B, B, alfa C. Observen ustedes que el escalar solamente multiplica a los elementos de la diagonal principal. No es la multiplicación de un escalar por una matriz usual, donde todos los elementos de la matriz se multiplican por el escalar. No, no es la usual. Entonces, tenemos que seguir la regla o criterio de asignación tal cual se nos indica, tal cual, tal cual. Muy bien, bueno. Entonces, algo que después de estar viendo la forma en la que se realizan las operaciones, me di cuenta que no observé bien, es que las matrices son de orden 2, pero tienen otra característica que hace que todas estas que yo propuse no pertenezcan a este conjunto A. ¿Y cuál es esa característica? Que los elementos de la diagonal opuesta deben de ser iguales. Entonces, todas estas que yo propuse no pertenecen al conjunto A, porque sus elementos de la diagonal opuesta no son iguales. Entonces, para que pertenezcan al conjunto A, si este es 2, este debe ser también 2. Y si este es 1, este debe de ser 1. Y si este es 2, este debe de ser 2 también. Ya está. Ahora sí, esos que propuse son vectores que pertenecen al conjunto A. Vectores que tengan esta característica, que sean matrices de orden 2, con los elementos de su diagonal opuesta iguales y los de la diagonal principal diferentes entre sí. Muy bien, perfecto. Bueno, ya aclarando todo eso, ¿quién me ayuda a verificar los 10 axiomas? ¿Con quién quiere comenzar? Gael, te escuchamos. Ajá. ¿Con qué comenzarías? Proponiendo 3 matrices. Ajá, perfecto. Ajá. La primera sería 1. No, porque recuerda que no usamos matrices particulares. Yo esto lo puse solamente para ejemplificar qué forma tienen las matrices que pertenecen al conjunto A. Pero cuando vamos a verificar los axiomas, no podemos usar números, tenemos que usar letras. Que eso lo que nos está indicando es que esas letras podrían indicar a los elementos de esas matrices. Y con eso describir a cualquiera que se nos pudiese ocurrir. Entonces, sería A, Ajá, B, B, ajá, muy bien. C. Ajá, La segunda matriz D, ajá, F, F, ajá, G. ajá, muy bien. Y la tercera H, Ajá, J, J ajá, y K. ok, muy bien. Perfecto. Pertenecientes al conjunto A. Y yo me aseguro, sí pertenecen, sí, porque los elementos de la diagonal opuesta son iguales entre sí. Listo. ¿Qué más necesitamos? De una vez lo planteamos aquí o lo planteamos después, no pasa nada, ya está. Eso es lo primero que necesitamos. Plantear 3 elementos que pertenezcan al conjunto A, pero que estén sus elementos formados por letras. Pero alguien podría preguntarse, ¿pero por qué usamos letras? Porque les decía que al usar letras y mencionar, eso sí es importante, que A, B, C, D, F, G, H, J y K pertenecen a los reales, pues estamos describiendo a cualquier matriz que sea matriz de orden 2 con elementos reales. Cualquiera, la que se les ocurra. Esta de elementos 1, 2, 4, esta de elementos 0, 1, 1, o la que sea que tenga estas características. Muy bien. Entonces, sí, los escucho. No sé si tienen alguna duda o me quieren ayudar. ¿Quiénes levantaron la mano? Bueno, No creo es que... para participar. Ajá, ok, muchas gracias. Entonces, Gael, continúa tú, por favor. Ya propusiste tres vectores pertenecientes al conjunto A. Muy bien. Luego, Continuamos con cerradura. ok, muy bien. Entonces, empezamos con la cerradura. El vector 1 que es Ajá, A, B, B, C, ajá. Entonces más, decimos, para todo vector V1 y V2 que pertenecen al espacio vectorial V, debe de cumplirse ¿qué? que la matriz A, B, B, C, Ajá, más la matriz B,
Ajá. F, F, G Ajá. es igual Ajá. a... Pertenezca también, ¿no? Al espacio vectorial V. Ujú. Exacto, muy bien. Entonces ahora sí ya efectúa la operación. Bueno, lo voy a poner abajo para que no nos confundamos. A, B, B, C más D, F, F, G queda por resultado. Es igual a A más D, Ajá. F más B B más más 2 F, ajá, más 2, exacto. y B más F más 2 también abajo. Ajá, sí, Y C más E, más G. exacto, muy bien. Y entonces nos preguntamos, ¿este resultado que obtuvimos pertenece al conjunto A? Sí, porque es de orden 2 y sus Exacto, puntos pertenecen al conjunto de los reales. exacto, porque es una matriz de orden 2 y los elementos que la forman son números reales, muy bien. Entonces, y además, los elementos de la diagonal opuesta son iguales entre sí. Entonces, muy bien, decimos que sí pertenece y abajito ponemos, por lo tanto, cumple. Muy bien. ¿Hasta aquí todos bien, muchachos? Grabación. Bueno, aquí hay un error porque el espacio vectorial no se llama V, se llama A. O sea, V1 y V2 pertenecientes a A, donde V1 es esta matriz y V2 es esta otra matriz. Quiero asegurarme o me pregunto si esta suma también va a pertenecer al espacio vectorial A. Entonces ya su compañero Gael efectuó la suma de vectores y ya se dio cuenta y nos dijo que el resultado de sumar estos dos vectores efectivamente pertenece al conjunto A porque el resultado fue una matriz de orden 2 con elementos reales y donde sus elementos de la diagonal opuesta son iguales entre sí. Muy bien, Gael. ¿Cómo continuarías, Elisa? ¿Con qué axioma? Con la asociatividad, Muy bien, perfecto. ¿Cómo la planteas? la primera matriz, Ujú. A, B, B, C, Ajá, más H, bueno, más D, F, F, G, ajá, más H, J, J, K. ajá, Eso es igual a A, B, B, C, ujú, más D, F, F, J. ujú. No, FG no. Ajá, Sí, G. ajá, Más H, J, J, K. exacto. Ya está. Listo. Entonces, esa igualdad debe de cumplirse. Entonces, efectuamos las operaciones como nos lo indica la regla o criterio que nos indicaron. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se suman estas dos matrices? ¿Cuál es el resultado? D más H, Ajá, en el elemento 1, 1, en el elemento 1, 2 escribimos. F más J más 2, Muy bien, en el elemento 2, 1. F más J más 2, Ajá, y en el elemento 2, 2. G más K. Ok, muy bien, gracias Elisa. Y ahora del lado derecho, al sumar estas dos matrices, en el elemento 1, 1 escribimos. A más D, Ok, A más B. A más D, perdón. Ajá, más D, ajá. Y ajá, luego B más F más 2, ajá, muy bien. luego B más F más 2 Ajá, y C más G. exacto. Todo eso más H más J más J más K. Exacto, ya está. Y entonces ahora esta es una matriz y esta es otra. ¿Cómo se suman? De acuerdo a la regla o criterio de asignación. No pierdan de A, vista eso. Ajá, A más D más H, ajá, luego B más F más J más 2, exacto, sí, 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 sí. luego B más, no, ajá, B más F más J más 2 Ajá, y G, no, C más G más K, ajá, muy bien. Permíteme un momento. Ya está. Y del lado derecho, A más D más H, ajá,
B más F más 2 más J más 2. Ajá. B más F más 2 más J más 2. Ujú. Y C más G más K. Perfecto. Y entonces decimos que por lo tanto, Se cumple la asociatividad. oh, muy bien, porque el lado izquierdo sí es igual al lado derecho. Muy bien, Elisa. Entonces tómese un momento para copiar. Entonces, Teira, te escuchamos. ¿Con qué continuamos? Conmutatividad. Entonces sería la matriz de A, B, B, C, Ujú. La matriz de elementos A, B, B, C, ajá, sumada con, sumada con DF, ajá, FG, ujú, es debe, igual ajá, a DF, la ujú, matriz de DF, FG, ujú, más ujú. la matriz de elementos de AB, B, C. Ok, muy bien. Entonces efectuamos las operaciones. ¿Qué nos quedaría? En la primera sería A1. A más, Ah, ok, ajá, en sí. el elemento 1, 1 iría la expresión, ajá, Y la expresión A más ujú, sería más D. ajá, A más D, muy bien, perfecto. En la am, posición 1, 2, ahí iría, sería B ujú, más B2. no, mm, se suman los elementos que están en las posiciones 1, 2 y se le suma 2 además, ¿no? entonces es E más F más, Exacto, ajá. B más F más, mm, más 2. exacto, ahora sí, muy bien. Ahora en la posición 2, 1, ¿qué pondrías? B más F más 2. Ajá, muy bien, sí. Y en Y la luego posición 2, 2, C ujú, más G. perfecto. Ahora sí, del lado derecho, La de hecho sería D más A. ujú, Y luego sería B, no, F más B ujú, más 2. ujú, Y luego sería F más B más 2. ajá, Y luego G más C, exacto. ¿Y qué dirías tú? que sí se cumple. ¿Por qué? Porque de ambos lados sale lo mismo, no importa el orden. Ajá, exacto, porque estos son reales. A, B, C, F, G son reales, muy bien. Y en los reales se cumple la conmutatividad para la suma. Muy bien, Teira. Entonces, ahora, Paulina, continúa tú, por favor. Voy a aprender el micro. Ajá, sí. Primero es, bueno, la existencia del vector cero. Ajá, muy bien. Perfecto, Paulina. Mm, Luego va a ser Ujú, la matriz AB, ujú. La matriz de elementos AB, AB, BC ujú, y sumada más con, ajá, E1, ajá, E1, E2, ajá, E2 ajá, muy bien. y E3. Perfecto. Es Y es igual, o igual tiene que ser igual a. a Ujú, B ujú, y B ujú. y C. Exacto. Miren, su compañera Paulina lo hizo muy bien porque cuando propone al que va a ser mi vector cero, ella dice, este vector que estoy proponiendo tiene que pertenecer al conjunto A y en el conjunto A las matrices tienen esta forma A, B, B, C. Entonces ella propone E1, E2 y aquí repite E2 porque si no fuese E2, si le pusiera ella E3 y luego E4 ya no tendría la forma de estos vectores. Entonces es muy lista Paulina y lo hizo muy bien. Muchas gracias, Paulina. Se fijó y recordó tener presente qué forma tienen los vectores de ese conjunto. Entonces, ¿qué te quedaría, Paulina? Luego va a quedar A más E1, Ajá, muy bien, luego B más E2 más 2, muy bien.
Luego B más E2 más 2 Muy bien. y C más 3. C más C3. Muy bien. Y eso tiene que ser igual a la matriz de elementos A, B, B, C. Ok. Entonces, tenemos una igualdad de matrices y sabemos que dos matrices son iguales, sí y solo si sus elementos que ocupan las mismas posiciones son iguales entre sí. Por lo tanto, de ahí surge un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones que te queda, Paulina? A más E1 Ujú. es igual a A, De la que se obtiene que E1 vale. 0. Muy bien. Perfecto, Paulina. Luego, B más E2 ajá, más 2 ajá, es igual igual a a, B ajá, de la que se obtiene que E2 es es igual igual a a menos 2. menos 2. Perfecto. Muy bien. Y luego la otra ecuación ya no la escribo porque es la misma. Y la última, C más ajá, C más C3 es igual a, C ajá, y y entonces E3 E3 es igual a 0. exacto, muy bien. Por lo tanto, mi vector nulo, el cual debe ser único, ¿quién sería, Paulina? Sería 0, Ujú, menos 2, ujú, menos 2 ujú. y 0. Muy bien, Paulina, perfecto. Por lo tanto, cumple porque debe de existir y ser único este vector nulo. ¿Seguiríamos con la existencia de los vectores inversos? Exacto, muy bien. Existencia de los vectores inversos. Y hablamos en plural porque cada vector debe de tener su propio inverso. Si otra vez, si hay algún vector que no tenga inverso, entonces ya no se cumple este axioma y ya por lo tanto no es un espacio vectorial. Muy bien, entonces ¿cómo lo plantearía, Carolina? Sería el primero, sería A, B, Ajá, B, C, ajá, muy bien. más A menos 1, B menos 1, B menos 1, C menos 1. Muy bien, otra vez, muy atenta a la forma que deberían de tener los vectores que estamos buscando, que deben de pertenecer al conjunto A, en el cual los elementos de la diagonal opuesta son iguales. Muy bien, Carolina. Entonces, al sumar estos dos vectores, ¿qué debemos obtener por resultado? 0, menos El 2, vector menos 2 y nulo, 0. exacto. El vector nulo de elementos 0, menos 2 y 0. Muy bien. Muy bien, Carolina. Entonces, efectuamos la operación según se nos indicó. ¿Y qué nos quedaría? Ajá. A más A menos 1, Ajá, muy bien. A más A a la menos 1. B más B a la menos 1 más 2, Muy bien. B más B a la menos 1 más 2 y Ajá. C más M a la menos 1. Muy bien, perfecto. Entonces, eso tiene que ser igual al vector nulo. Ya está. Y como tenemos una matriz del lado izquierdo y otra matriz del lado derecho, para que la igualdad se cumpla, tienen que ser iguales componente a componente. Entonces llegamos a un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sería ese sistema? Ajá. A más A a la menos 1 es igual a 0, Ajá. De lo que se obtiene que a la menos 1 es igual a menos A. menos a. Muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. Luego, Ok, luego es B más B a la menos 1 más 2 es ujú, igual a menos 2. ajá. De lo que se obtiene que b a la menos 1 es igual a Menos B menos 2. ajá, pero este 2 está sumando, ¿cómo pasaría? Restando, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces, ¿qué te quedaría? Menos B menos 2. No, porque aquí ya había un menos 2 y pasaste otro. Ya, ya, 0, 0. No, no, porque tú No, dijiste, menos 4, perdón. Sí, ajá, sí, había sí, dicho sí. que este menos más 2 pasaba como menos 2, Sí, sí, sí. entonces este que estaba más este otro da menos 4. Muy bien. Sí. Perfecto, perfecto. Listo, ahora sí. ¿Y luego? C más C a la menos 1 es igual a 0 Ujú. De lo que se y obtiene que da será menos menos 1. C. Menos C. Muy bien. Entonces, la forma que tendrían los inversos sería, Sería menos A ajá, menos B menos 4 ajá, menos B menos 4 y menos C.
Ok, muy bien. Entonces, ese es el inverso genérico. Y no se observa que que A y B se puedan indeterminar y que hagan que no exista. Perdón, A, B y C se puedan indeterminar y que hagan que no exista. Por lo tanto, decimos que se cumple. ¿Y por qué alguien podría decir, pero si yo obtuve solo un inverso, ¿por qué hablamos de inversos en plural? Ah, porque fíjense que si a mí me dieran, por ejemplo, al vector de elementos 3, 5, 5, 8, que pertenece a A, y me piden su inverso, este que encontré, que se llama inverso genérico, me permite encontrar el inverso de este vector, considerando que A vale 3, que B vale 5 y que C vale 8, siguiendo la regla que encontraste, Carolina. ¿Quién sería el inverso de ese vector de elementos 3, 5, 8? Menos 3 Ajá. a menos 1. No, porque es menos B, menos 4. ¿Y B vale Entonces 5? sería 1, No, no. Menos 5, menos 4. menos 9, perdón. Ajá, exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Menos 9. Luego, Igual abajo sería menos 9 ajá, y luego menos 8. perfecto. Y ya está. Ese es nuestro inverso para este vector. Pero si a mí me dan otro vector diferente, no sé, el vector de elementos 1, 2, 2, 3, que también pertenece a, y me piden determinar su inverso, entonces ahí observo que A vale 1, B vale 2 y C vale 3. Entonces, ¿quién sería su inverso? Bueno, alguien más, está perfecto. Alberto, te escuchamos. Sería menos 1, Ajá, menos 6, menos ¿sí? 6 y menos Ajá, 3. ajá. Por esa razón hablamos de inversos en general, bueno, en plural, porque encontramos uno que se conoce como inverso genérico, o sea, como la reglita que nos va a decir cómo se determina el inverso de cada elemento. Entonces ya me dan un elemento del conjunto y con esta reglita que encontré puedo determinar quién es su inverso. Por eso hablamos de existencia de los vectores inversos en plural, porque cada vector del conjunto debe de tener su propio inverso. Y esta expresión que obtuvimos nos indica la forma en la que se determina el inverso de cada vector. Pero bueno, muchas gracias, Carolina, por tu ayuda. Entonces terminamos de... ¿Y quién me ayuda a continuar? Ya llevamos 5, nos faltan otras 5. Josué, te escuchamos. ¿Con cuál Sí, seguirías? bueno, la siguiente sería la cerradura de la multiplicación de un escalar por el vector. Exacto, cerradura para la multiplicación. Ok. Ahorita no sé por qué está fallando mi tableta y me cuesta trabajo escribir, pero bueno. Cerradura para la multiplicación de un escalar por un vector. Muy bien. Entonces aquí, antes ya habíamos definido a 3 vectores, pero ahora necesitamos definir a 2 escalares que pertenezcan al campo que estamos trabajando. Y en el enunciado nos decían, ¿qué campo era? Los reales. Los reales. Muy bien, Josué. Entonces ya está. ¿Cómo planteas esta cerradura? Primero la matriz, bueno, el vector A, B, B, C, multiplicado por alfa. Ajá, por alfa. Y ya efectúas la operación de acuerdo a cómo se indica la regla o criterio de asignación, que es la que aquí copié. Ajá. Sí, sería alfa por A, después B, B y alfa por C. Muy bien, y simplemente nos preguntamos si este resultado pertenece al conjunto A. ¿Qué dice, sí o no? Sí, porque sus elementos son reales. Ajá, perfecto. Porque es una matriz de orden 2, porque sus elementos son reales y porque los elementos de la diagonal opuesta son iguales entre sí. Muy bien. Entonces, si pertenece, ponemos por lo tanto, cumple. Ok, muy bien. Gracias, Josué. Entonces, ¿quién quiere ayudarme ahora a continuar? Adelante, adelante. Las escuchamos y los escuchamos. Muchas gracias, Marisa. Adelante. Bueno, seguiría la distributividad.
Ajá, muy bien. Ajá. Distributividad 1, porque son dos distributividades, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál vas a plantear? La que es por el escalar, bueno, Ujú. sí, bueno, la 7. Ajá. Que Plantéala, es plantéala. Ujú. alfa ¿Sí? por Ujú, la matriz, bueno, el vector, perdón, ujú, AB, BC, ujú. más el vector DF, FG. BFFG. Sí, sí es ese, ¿no? Ok. ADF, FG. A ver, permítame. DFFG. Ok. Muy bien. Sí, solamente que yo no lo puse bien, pero tú sí me lo dijiste bien, solo que no te entendí del todo. Pero con esto lo corrijo. Eso es lo que tú me trataste de decir, ¿no? Sí, sí. Muy bien. La distributividad de la segunda operación, que es la multiplicación sobre la primera, es lo mismo que habíamos visto la clase pasada sobre los últimos axiomas de los sistemas que se llaman campo o cuerpo. Distributividad de la segunda operación sobre la primera. Muy bien, perfecto. Muy bien, Marisa. ¿Y cómo quedaría esa distributividad? Eso es igual a alfa Ujú, por ujú. ABBC Por la matriz de elementos A, B, B, C. Ajá, muy bien. Más más alfa por la matriz DF, FG. la matriz de elementos de FG. Muy bien, Marisa, perfecto. Y ahora sí efectuamos las operaciones de acuerdo a cómo estaban indicadas en la regla o criterio de asignación. ¿Cómo se sumaban las matrices según nuestra regla o criterio de asignación? Quedaría A más D Ajá, muy bien. más BF más 2. Sí, muy bien. Luego otra vez B más F más 2 Ajá, y C más G. perfecto, Marisa. Y ahora, ¿cómo se hace la multiplicación de un escalar por una matriz? Ahí está también dada esa Sería regla. alfa por A, Ajá, muy bien. B, Ujú, ujú. alfa C. Muy bien, Marisa. Luego, alfa por la segunda matriz, ¿qué te quedaría? Alfa por D, Ujú, F, ujú, ujú. alfa por G. Muy bien. Entonces, ahora haz la multiplicación de alfa por esta matriz. Quedaría alfa Ujú, por A más D, ujú. B más F más 2. Ajá. Permíteme un momentito, por favor. B más F más 2. Ajá. Otra vez B más F más 2. Ajá. Luego alfa por C más G. Muy bien. Y ahora, ¿cómo se suman las matrices? Sería alfa por A Ujú. más alfa por D. Exacto, factorizando. Bueno, tú me Sí, sí, dijiste sí. alfa A más alfa D. Y lo que yo hice solo fue factorizarla y ya escribirla factorizada. ¿Estás de Ok, acuerdo? sí, sí. Ok, muy bien. Muchas gracias. Luego, B más F más 2. muy bien. Otra vez B más F más 2. Ajá, Y alfa por C más G. muy bien. Y entonces, ¿qué concluyes? Que sí se cumple. Exacto. Gracias, Marisa. Se cumple la distributividad de la segunda operación sobre la primera. Muy bien. Y ahora, ¿quién continúa, muchachos? Ya casi terminamos, ya casi, ya casi. Entonces, ¿quién nos ayuda? Bueno, mientras que levanta la mano, para que ya nada más ayuden a hacer las operaciones, yo la escribo. Entonces es la distributividad 2, porque son dos distributividades. La segunda simplemente es la distributividad de la multiplicación de un vector sobre la suma de escalares. Entonces, aquí tenemos un vector y ahora dos escalares que se están sumando. En la distributividad 1 eran dos vectores que se sumaban y multiplicados por un escalar. Aquí ahora dos escalares que se suman multiplicados por un vector. Entonces quedaría el escalar alfa por el vector, luego más el escalar beta por el vector, así de simple. Entonces simplemente hacemos la operación como se nos indicó. Entonces le preguntamos ahora a Gael de Reza.
Por Sí, favor. bueno, también voy a participar, pero creo que dejó de compartir el pizarrón. Ah, lo dejé de compartir. Bueno, Permíteme. yo no lo veo, pero Ahora sí, te escuchamos. ¿Cómo harías la multiplicación de esta suma de escalares por esta matriz? Recuerda que alfa y beta son números reales, entonces haz de cuenta que esto es un solo número. Entonces, ¿cómo multiplicas a un escalar por esta matriz según la regla o criterio de asignación que nos dieron? con la multiplicación sería Ujú, A ujú. por alfa más beta. Ajá, muy bien. O alfa más beta por A, muy bien, es lo mismo. Ajá, Luego ya sería B, ajá. B Ujú. y alfa más beta por C. Exacto, Gael, perfecto. Y ahora, ¿cómo haces esta multiplicación? Alfa por A, Ajá, B, ajá, B, ajá, alfa por C, perfecto. más Ujú. alfa por beta, Ajá, o beta por A, más bien, ¿no? beta por A, Ajá, ajá, B, B, ajá, ajá, beta por C. exacto. Ya está. Y ahora, la del lado izquierdo, pues ya está terminada la operación. Alfa más beta por A, B, B, alfa más beta por C. Y en el lado derecho efectúo la suma de matrices como se me indicó. Ajá. Entonces, ¿cómo se hacía la suma de matrices? No recuerdo bien en qué lados, en qué parte se añadía el más 2. Era En en la la diagonal opuesta, diagonal opuesta. diagonal, pues entonces Ajá. sería alfa por A más beta por A. Exacto. Y como, fíjate, tú me dijiste alfa por A más beta por A, como tienen como factor común a la A, la factoricé y puse A que multiplica alfa más beta. Muy bien. Muchas gracias, Gael. Ajá. Luego. Am, B Ujú. más B más 2. Ajá, muy bien. Así es. Luego Ujú. igual B más B más 2. Ajá. Y luego alfa más beta por C. Ajá. Alfa más beta por C. Muy bien. Perfecto. ¿Y entonces qué concluye? No las veo igual. Ajá. Exacto. Entonces no cumple. Porque no son iguales. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, como son diferentes, no cumple. Y por lo tanto, no, pues, por lo tanto, A no es un subespacio vectorial. A no es un subespacio vectorial, porque no se cumple esta, que es la distributividad. Todavía nos falta la homogeneidad y la existencia del escalar idéntico, pero bueno, ya desde aquí ya puedo dar la conclusión de que no es un no es un espacio vectorial, porque todavía no vemos el concepto de subespacio. No es un espacio vectorial. A no es un espacio vectorial. Y pues para que practiquemos cómo se verifican todos los axiomas, aunque ya sabemos que no es un espacio vectorial, vamos a verificar las últimas dos que nos hacen falta. Sí, Paulina, ¿te escuchamos? Sí, no, de cuando ya se... Bueno, ahora vamos a seguir con el axioma 9, que es la homogeneidad. Muy bien. ¿Cómo planteamos este axioma? Pues la homogeneidad nos dice que debe de cumplir que la multiplicación del escalar alfa por el escalar beta que multiplica un vector perteneciente al conjunto, en este caso el conjunto A, formado por elementos de la forma A, B, B, C, debe de ser igual a que hagamos la multiplicación de los dos escalares primero y el resultado obtenido lo multipliquemos por el vector de elementos A, B, B, C. Muy bien, pues efectuemos las operaciones. Entonces nos decían que la multiplicación de un escalar en este ejercicio se hacía, bueno, la multiplicación de un escalar por un vector se planteaba como el escalar multiplicando exclusivamente a los elementos de la diagonal principal. Entonces sería beta por A, B, B y beta por C. Luego, la multiplicación del escalar alfa beta por la matriz de elementos A, B, B, C se hace
multiplicando exclusivamente a los elementos de la diagonal principal. Entonces sería alfa, beta A, B, B, alfa, beta, C. Listo, ya está. Entonces hacemos otra vez la multiplicación. Nos quedaría alfa, beta A, B, B, alfa, beta, C. Y del lado derecho pues nos quedó alfa, beta A, B, B, alfa, beta, C. Entonces decimos que por lo tanto se cumple. Muy bien. Bueno, ya pasamos a al último axioma que se llama existencia del escalar idéntico. Que si existe debe de ser único. Eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo se plantea esta existencia del escalar idéntico? Pues dice que debe de existir un escalar alfa que pertenezca al campo, en este caso los reales, y debe de existir un vector que pertenezca al conjunto A, que en este caso es nuestro espacio vectorial, está formada por vectores de esta forma, para los cuales, bueno, para todo alfa perteneciente a los reales y para todo vector de elementos A, B, B, C perteneciente al conjunto A, debe de cumplirse o existe un escalar al que le llamamos escalar idéntico, para el que se va a cumplir que ese escalar idéntico perteneciente al campo, en este caso los reales, debe de cumplirse que el producto del escalar idéntico por el vector de elementos A, B, B, C dé por resultado el mismo vector de elementos A, B, B, C. Entonces, tengo que saber quién es este escalar que al multiplicarse por este vector me queda el mismo vector sin alterarse. Pues efectúo las operaciones. Entonces, nos dice N, A en B, simplemente B y NC, porque recuerden que la multiplicación del escalar por el vector se hace simplemente multiplicando a los elementos de la diagonal principal. Entonces tiene que ser igual a el vector A, B, C. De ahí nos queda un sistema de ecuaciones en el cual debemos de despejar el valor de n, el cual debe de ser único. Si nos da más de un n, entonces ya no hay escalar idéntico y por lo tanto no se cumple. Bueno, entonces nos quedaría NA igual a A. De aquí se observa que pues n es igual a 1. Y luego del comparar este elemento con este, no comparo B con B, pues porque ya son iguales. No tiene caso. O bueno, lo escribimos, aquí está. B igual a B. Y por último, NC igual a C. De ahí se obtiene que n también vale 1. Entonces el escalar idéntico existe y vale 1. Y es 1. Ese es mi escalar idéntico. Muy bien. Entonces se cumplió esta, ponemos aquí por lo tanto, se cumple este axioma y nuestra conclusión definitiva es que el conjunto A es, perdón, ya habíamos dicho, el conjunto A no es un espacio vectorial. ¿Por qué no es un espacio vectorial? Porque no se cumplió el axioma 8 de la segunda distributividad. Entonces, por esa razón no fue un espacio vectorial. Y alguien podría decir, pero ¿por qué si no es un espacio vectorial? ¿Por qué si seguimos efectuando los otros dos axiomas? Pues la razón nada más es que en algunos ejercicios les dicen, si no es un espacio vectorial, entonces indícame cuáles son los axiomas que no se cumplen. Y pues para que tuviesen una referencia de cómo se verificaban la homogeneidad y la existencia del escalar idéntico, por eso lo continúen. Pero si el enunciado no les dice, en caso de no ser un espacio vectorial, indícame cuáles son los axiomas que no se cumplen, simplemente en el punto donde hayan identificado que no es un espacio vectorial, ahí lo pueden suspender y ya terminar y dar la conclusión. Pero si les dicen, en caso de no serlo, dime cuáles no se cumplen, pues tendrán que hacerlos todos. Pero bueno, muchas gracias por ver este video, por conectarse hoy a la clase. Nos vemos la siguiente.